Muy, muy buenos días, princesas de fe. Hoy es miércoles, día 1 de noviembre. Quiero leer el versículo de memoria. Es Salmos 90, versículo 2. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hermanas, hoy vamos a hablar sobre cómo aprender a caminar. Y de verdad se relaciona con la lección de ayer sobre la sal y la luz. Y es como cuando un bebé aprende a caminar. Los padres están tan emocionados, están muy felices, ¿no? El Señor se alegra cuando aprendemos a caminar verdaderamente en Él. Entonces, cuando somos salvos, tenemos que aprender a caminar en el Espíritu, porque cuando somos salvos, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y tenemos que aprender a caminar en Él. Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y aquí Pablo nos exhorta a caminar en el Espíritu y a vivir según el Espíritu. Porque hay una guerra que ocurre en la vida del creyente entre la carne y el Espíritu. En Romanos 7, 15 al 25, Pablo describe su propia batalla contra la carne. Y voy a leer Romanos 7, 15 hasta 25. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces Pablo está describiendo su propia batalla entre la carne y el espíritu, ¿no? Aunque el viejo hombre fue crucificado con Cristo, su influencia sigue viva a través de la carne y luchará contra nosotros hasta que obtengamos nuestro cuerpo
resucitado con Cristo. Entonces tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Y también tenemos que caminar en la luz, como hablamos ayer. Primero de Juan 1, 6 y 7. Y voy a leer. Nos dice que si una persona dice conocer a Cristo y tener comunión con Él, pero no muestra signos de un cambio de vida y nunca camina en la luz, entonces esta persona no está diciendo la verdad. La comunión con el Señor nos hará caminar en la luz. Todavía tendremos nuestras batallas entre la carne y el espíritu, pero nuestro deseo será caminar en la luz. Y voy a leer 1 de Juan 1, 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. También ayer leí Juan 8, 12. Y eso dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos que andar en luz. Pero también debemos caminar en amor, hermanas. Ahora veremos los dos últimos versículos del capítulo 4 de Efesios y los dos primeros versículos del capítulo 5. Entonces vamos a Efesios 4. Vamos a leer Efesios 4, 31 hasta Efesios 5, versículo 2. Dice, quítense de vosotros toda armadura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, capítulo 5. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, si hacemos estas cosas, como perdonarnos unos a otros, entonces imitamos a Cristo y caminamos en amor. En Romanos 8, 35 a 39, vemos que nada puede separarnos del amor de Cristo. Entonces vamos a Romanos 8, 35 hasta 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Jesucristo, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanas, Él nos ama. Tenemos que caminar en su amor. Dice en 2 de Juan 1:6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Este paseo, este andar, hace referencia a nuestro comportamiento y a cómo actuamos. Deberíamos tratar de imitar a Dios a través de nuestro comportamiento. 1 de Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pero también debemos caminar en fe. Fe, esta es una forma de vida para los hijos de Dios, ¿no? 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. También Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El Señor se complace cuando caminamos en fe. Y sabemos que el capítulo 11 de Hebreos trata sobre la fe. Es el capítulo de la fe. Pero dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él se complace cuando confiamos en Él. Él nos salvó y nos guardará por su gracia. Tenemos que confiar en Él. Pero la última, el Señor se complace cuando caminamos en novedad de vida. A todos los creyentes nacidos de nuevo se les ha dado nueva vida. Y lo vemos en Romanos 5:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Colosenses 2:6-7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El Señor nos dio nueva vida y ahora se nos dice que caminemos en esa nueva vida, hermanas. El mundo que nos rodea debería ver que pertenecemos a Jesucristo. Nuestras vidas deberían hacer que ellos también desean conocer a Cristo. Tenemos que caminar en el Espíritu, en el amor, en fe
en nueva vida. No sé si a ver si tenemos todos. En amor, el espíritu, en fe, novedad de vida. Sí. Hermanas, tenemos que aprender a caminar. Hasta mañana.